Caminando en la Fe. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Estamos en programas anteriores, hemos iniciado a comentar los libros del Antiguo Testamento, comenzando por el libro del Génesis o los 5 primeros libros de la Biblia, que es conocido como el Pentateuco, penta de 5, ¿no? Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia, ya conocidos como el Pentateuco en la Biblia católica o la Torá en la Biblia hebrea. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes acerca del libro del Levítico. Esta versión griega del Antiguo Testamento dio el nombre de Levítico al tercer volumen de la Torá o Pentateuco, ¿no? La Torá judía. Y los judíos identificaban por sus palabras iniciales este libro que traduce y llamó, ¿verdad? Y llamó, es decir, y Dios llamó. El nombre de Levítico, bueno, parece ser el menos apropiado porque los levitas solo son nombrados tardíamente, como lo expone el capítulo 25 del versículo 32 al 34, mientras que esta obra en su totalidad trata de las normas que deben observar a Aarón y sus descendientes, que son los sacerdotes. Las normas para los levitas se hallan en el volumen siguiente, que recibió de los griegos el nombre del libro de los números, que es otro de los 5 libros del Pentateuco o de la Torá judía, y que significa en el desierto en lengua hebrea. Esta parte del Pentateuco contiene exclusivamente normas y leyes, y no se encuentran relatos fuera de unas breves narraciones que sirven como de marco a otras normas. Por ejemplo, en Levítico 10, versículos del 1 al 5, del 16 al 20, etc. Y dejando de lado estas excepciones, en el transcurso del libro de Levítico solo se oye la voz de Dios que habla a Moisés y le revela sus leyes. Estas leyes aparecen siempre como normas establecidas por Dios y en algunos casos son dirigidas solo a Moisés, como podemos verificarlo en el capítulo 5, versículo 20, en el capítulo 14, versículo 1, en el capítulo 23, versículo 26. En otros casos se dirige a Moisés y a Aarón, capítulo 11, 1, 13, 1, 14, 33, 15 del 1 al 2. También a Moisés para que él las transmita a Aarón, capítulo 16 del 1 al 2, capítulo 21 del 16 al 17, o también dirigida a Moisés para que se los transmita a los sacerdotes o al pueblo, y a su vez para que se las transmita a Aarón y a sus descendientes. También a Aarón, a sus descendientes y al pueblo. En un solo caso, Dios es el que habla directamente a Aarón en el capítulo 10, versículo 8. Y los destinatarios de estas leyes cumplen puntualmente todo lo que Dios les ordena, como lo expresa el capítulo 8, versículo 36, capítulo 16, versículo 34. Los preceptos promulgados por Dios se refieren a lo litúrgico y a normas higiénicas o de convivencia que en cierta manera se derivan también de lo litúrgico. Toda esta legislación aparece promulgada con una sorprendente meticulosidad. Redactado de esta manera, el libro presenta estas normas hasta en los más mínimos detalles, como expresiones de la voluntad divina, manifestada a Israel por medio de Moisés, que es la autoridad inapelable. De esta forma, el libro demuestra
que el ritual del templo y las ordenaciones sobre los sacerdotes fueron dictadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Levítico 26:46. En consecuencia, la autoridad de Moisés es incuestionable. Él no habló por autoridad propia, sino que se limitó a proclamar ante el pueblo lo que le había dicho el Señor. La dignidad sacerdotal, por su parte, tiene su origen en Aarón, que la posee porque le fue otorgada por Dios para que él la transmitiera después a sus hijos. Ahora bien, ¿cuál es el sentido o el mensaje teológico del libro del Levítico? Ustedes deben ser santos porque yo soy santo, dice el capítulo 11, versículo 45 del libro del Levítico. Dios se presenta reiteradas veces en el Levítico como el Dios santo. La santidad se entiende como lo que caracteriza al Dios de Israel y lo distingue de todas las demás criaturas. Es una cualidad que se refiere a la naturaleza íntima de Dios, por lo cual ningún otro ser se le puede igualar ni se puede asemejar a Él. Él es totalmente otro. Por esta razón, el lugar donde Dios se manifestaba era el lugar santísimo, el santo de los santos, al que tenía acceso el sumo sacerdote solamente una vez al año y únicamente para cumplir ciertos requisitos. El nombre de Dios es santo y quien blasfeme contra el nombre de Dios deberá ser castigado con la muerte, dice el capítulo 24, versículos del 15 al 16. Y el énfasis puesto en el celo por respetar la santidad de Dios es una imagen acerca de Dios que destaca este libro y lo hace de una manera terrible, porque quien blasfeme contra Dios debe ser castigado severamente, dice el capítulo 20, versículos del 4 al 6. Sin embargo, no faltan los textos en los que Dios aparece mostrando su predilección por Israel, su deseo de favorecerlo y su promesa de darle como herencia la tierra que emana leche y miel. El Dios Santo ha adquirido un pueblo para que sea su pertenencia personal, como lo expresa Levítico 20:26, y exige que este pueblo no pertenezca a ningún otro. Toda adoración a otros dioses es considerada en el libro de Levítico una prostitución. Capítulo 17, versículo 7, capítulo 20, del 4 al 6 y capítulo 26, 1. Se condena la práctica en este libro de Levítico de la adivinación, la invocación de los muertos, capítulo 19, 3 y versículo 26, igual que el capítulo 20, versículo 6, versículo 27, y muy especialmente el delito de entregar un hijo para que sea quemado en honor de los dioses, en este caso de Moloch, capítulo 18, versículo 21, capítulo 20, del 1 al 5. Entonces, la vida del pueblo de Israel está centrada en el templo. La consagración de los sacerdotes ocupa un lugar muy destacado. El calendario de las fiestas litúrgicas que se deben celebrar en el transcurso del año y el ritual de los sacrificios están detallados al mínimo, con mucha meticulosidad en el libro del Levítico. La impureza contraída por un pecado alejaba de Dios al israelita, y esa mancha debía ser quitada por medio del sacrificio de un animal en el que era esencial el derramamiento de sangre. Se consideraba que la vida y la fuerza del animal estaban en su sangre, y ésta se derramaba en nombre del pecador, que de esa forma pedía al Señor la restauración de su propia vida. El dominio de Dios sobre todas las cosas se expresa mediante la ofrenda de las primeras espigas, Levítico 23:10,
La tierra es del Señor. A Él pertenece todo lo que se produce y por esa razón nadie puede vender o comprar a perpetuidad una porción de terreno, dice el capítulo 25, versículo 23. El pueblo de Israel debe ser un pueblo santo, porque su Dios es un Dios santo. No debe contaminarse con las costumbres de otros pueblos. Los sacerdotes, y en particular el sumo sacerdote, están sometidos a reglas rigurosas en el cuidado de esa santidad que les ha conferido el Señor. La pertenencia al Dios Santo exige que el pueblo se mantenga constantemente en estado de pureza, es decir, sin contaminarse con cualquier cosa que pudiera degradar a la persona. Las enfermedades de piel, ciertos fenómenos fisiológicos, las comidas repugnantes, el contacto con cadáveres. El israelita que se manchaba con una de estas impurezas era declarado impuro y debía abandonar el lugar donde el pueblo habitualmente residía. Pero ya regresamos con este importante libro del Antiguo Testamento llamado el Levítico. Caminando en la fe, transmitido por la televisora la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Y venimos hablando sobre el libro del Levítico, que son normas litúrgicas, normas para la convivencia y normas para mantener al israelita, al pueblo, en pureza de vida, pureza espiritual. Y las reglas que establece el Levítico no se reducen, sin embargo, a aquellas cuestiones exteriores. Una parte importante de este libro está dedicada a las normas para vivir en santidad. Levítico 17, versículos del 1 al 26. Muchas de estas normas tratan de proteger a la familia y por esa razón condena fuertemente las relaciones sexuales con consanguíneos, con familiares o con las esposas e hijas de los familiares más cercanos. Levítico 18 del 1 al 30, Levítico 20 del 11 al 21. En esta etapa de la historia de Israel se entiende que el prójimo es el pariente, el consanguíneo o el miembro del mismo pueblo. Y el tema dominante en el libro de Levítico es el de la justa y pacífica convivencia entre los miembros del pueblo. Capítulo 19, versículos del 11 al 18. Y por esta razón es que hay disposiciones sobre el respeto a los propios padres. Capítulo 19, versículo 3, capítulo 20, versículo 9. Respeto a los ancianos, 19:32, a la justicia en los tribunales, 19:15, a la rectitud en los pesos y en las medidas, capítulo 19 del 35 al 36, así como la prohibición de tener israelitas como esclavos, capítulo 25, versículo 39, y a el cuidado que merecen los pobres. Dentro de esta misma sección, tiene lugar el mandamiento de el amor al prójimo como a sí mismo, capítulo 19, versículo 18, así como también al migrante que ha ido a habitar en el territorio de Israel, capítulo 19, 33 al 34. Para evitar que como consecuencia de la pobreza se pierdan definitivamente las propiedades o la misma libertad personal, como también para poner freno a los que por ambición quieren extender sus posesiones comprando casas o campos que los pobres deben vender por necesidad, se establece en el libro de Levítico que cada 50 años haya un jubileo en el que se recuperen las propiedades perdidas por ese motivo, pues necesidad de venderlos por pobreza. Y los israelitas que hayan caído en estado de esclavitud también quedaban libres cada 50 años, como lo establece el capítulo 25, versículos del 8 al 17. Ahora bien, el Nuevo Testamento
asume algunos temas dominantes en el libro de Levítico. Por ejemplo, los sacrificios encuentran su culminación en la muerte de Jesucristo, el único derramamiento de sangre que purifica al mundo de todos sus pecados y hace innecesarios todos los demás sacrificios. Eso lo dice Hebreo 9, del 11 al 14, y el capítulo 10 en el versículo 18. El prójimo al que se debe amar, según Levítico 19, 18, que originalmente era el pariente, el consanguíneo, el miembro del mismo pueblo, es interpretado por nuestro Señor Jesucristo en sentido universal. Prójimo es todo ser humano, sobre todo el que se encuentra en una necesidad, como lo expresa Lucas 10, 29 al 37. Estas son las normas que el Señor ordenó a Moisés, y es la estructura un poco del libro del Levítico. Los relatos y las normas reflejan la vida del pueblo para que se mantenga en la memoria a través de las generaciones, porque tanto las tradiciones como los códigos de leyes se recitaban en las festividades, como lo indica el libro del Deuteronomio, capítulo 31, del versículo 9 al 13. Se atribuye a los círculos sacerdotales la tarea de haber recogido y conservado las tradiciones referentes al sacerdocio, al templo y a la liturgia que se encuentran contenidas actualmente en el libro del Levítico. En la época final del destierro de Babilonia, o en los primeros años después del regreso de ese destierro, cuando fue necesario establecer de manera definitiva las ordenanzas que daban consistencia al pueblo y al culto de Judá, estas tradiciones fueron integradas junto con otros textos narrativos y legislativos en la composición de lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y se les adjudicó un lugar de privilegio con respecto a otras tradiciones. Por lo tanto, el libro del Levítico continúa la serie de normas que ocupa la última parte del libro del Éxodo. Podemos ir al capítulo 25, del 25 al 40 del libro del Éxodo. En él se pueden distinguir 6 cuerpos de leyes ordenadas de manera lógica. Cada una de ellas supone necesariamente la precedente. Es sumamente difícil determinar con certeza cuál fue el origen de cada uno de estos bloques legislativos. Son muchas las opiniones y muchas las hipótesis que se han elaborado intentando mostrar la formación de este libro. La antigua legislación ha ido evolucionando a través de las distintas circunstancias que vivió el pueblo judío, y la forma que adquirió cuando fue fijada en el Pentateuco refleja la situación y las normas vigentes en la época posterior al destierro de Babilonia. Así pues que los 6 cuerpos de leyes contenidos en Levítico podrían ser estos. En primer lugar, normas referentes a los sacrificios, que va del capítulo 1, versículos del 1 al 7 y el versículo 38. La ordenación de los sacerdotes sería un segundo bloque, que va del capítulo 8, versículo 1 al 10 y 20. El tercer bloque serían leyes sobre la pureza ritual. Irían del capítulo 11, versículo 1 al 15 y versículo 33. El cuarto bloque acerca del día de la expiación, capítulo 16, de versículos del 1 al 34. El quinto bloque, normas para vivir en la santidad, capítulo 17, del 1 al 26, versículo 46. Y el sexto bloque, leyes sobre consagraciones, rescates y diezmos, capítulo 27, del 1 al 34. Son pues el bloque de estas leyes contenidas en el libro de el Levítico. Y por supuesto, estas normas, estas leyes, como decía en el segmento anterior, en el Nuevo Testamento adquiere y encuentra una culminación en Jesucristo,
que ofrece su vida en la cruz, derrama su sangre, como dice el libro de los Hebreos, ya no es del macho cabrío, ya no es digamos, el toro cebado, ya no es de un cordero sin mancha, sino que es Jesucristo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derrama su sangre, no repetidamente como los sacrificios del Antiguo Testamento, sino una vez para siempre, entrando en el santuario, porque es el sumo y eterno sacerdote que ofrece su vida en sacrificio, derramando su sangre para la salvación, no solo del pueblo, sino de toda la humanidad. Así pues que acudamos a este libro, pongamos en práctica las enseñanzas que allí están contenidas y vivamos siempre, como nos invita el Levítico, a ser un pueblo santo, a vivir personalmente en santidad, buscando la santidad para agradar a Dios y ofrecer nuestra propia vida como Jesucristo en sacrificio y oblación perenne al Señor. Que Dios les bendiga, les acompañe y hasta un próximo programa de Caminando en la Fe. Caminando en la Fe.